26 ya, los primeros versículos, y los primeros versículos nos habló sobre la cena del Señor y sobre el complot para prender a Jesús. Jesús también es ungido en Betania, Judas también ofrece a Jesús, y la cena del Señor que va a apuntar a la Pascua, ¿no? Que estaban celebrando en ese día realmente estaban en la Pascua. Sí, la Pascua era la celebración del pueblo de Israel, representaba la redención para ellos, y se juntaban las familias, ¿no? Y esto va a apuntar también a la entrega de Jesús. Acuérdate que en la última cena también Jesús fue entregado. Entonces vámonos del verso 31 al 35, desde el 31 al 35, y cómo Jesucristo es pues ahora él está prediciendo la disensión de sus discípulos, ¿no? Vamos a leerlos y ya, ¿no? Entonces dice así, entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Jesús está citando aquí a Zacarías capítulo 13, verso 7, donde es una profecía. Jesús mismo lo dicho, ve a Zacarías capítulo 13, verso 7, y mira cómo Jesús está citando esta profecía. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera el pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver a mi mano contra los pequeñitos. Entonces fíjate, esta profecía se está cumpliendo aquí. Jesucristo mismo la está citando. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te pedimos que tú seas, mi Dios, a través de la Escritura, Señor. Enséñanos, redargúyenos, instruyenos, Señor, pero sobre todo, Señor, pasa ese mensaje el cual tú quieres para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces, fíjate, primero Jesús dice que todos escandalizaréis. ¿Por qué cuando Jesucristo está diciendo todos escandalizaréis de mí esta noche? Porque más adelante todos sus discípulos lo van a abandonar. Acuérdate que los 11 discípulos lo tienen que abandonar. Bueno, ya serían 10, sí 11, porque Judas ya está totalmente entregado a su pecado. Pero aquí tú ves cómo Jesucristo está citando esto, ¿no? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas, ¿no? O sea, ¿por qué está citando esto? Tenían que ser aprendido Jesucristo, ¿no? Vete al verso 32, dice: pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, y yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Fíjate, ¿qué es lo que muestra este pasaje, no? O sea, Pedro está negando a Jesucristo, más adelante lo va a negar. Pero este pasaje también que muestra el corazón humano. El corazón humano así es, ¿no? A veces de repente nuestro corazón es engañoso, ¿no? A veces podemos decir muchas cosas, como lo dijo Pedro. Pedro dijo: Señor, esta noche. Pero a veces cuando nos encontramos en una situación difícil o en una prueba como la que está viviendo Pedro, a veces la prueba revela nuestro corazón. A veces, ¿qué queremos hacer? Como Pedro, más adelante lo va a negar. ¿Sí me entiendes? O sea, en una prueba realmente Dios revela nuestros corazones, ¿no? Y tú estás viendo el corazón humano. Jesucristo lo conoce, y Jesucristo mismo le está diciendo: Pedro, antes de que el cante el gallo tú me vas a negar, y también ustedes me van a dejar, ¿no? O sea, realmente seguir a Jesús en todo su martirio y todo, o sea, y lo iban acompañando. Probablemente solamente iban 2 discípulos acompañándolo en el Calvario, que eran Pedro y Juan. De lejos iban nada más solamente guiándolo, viendo cómo lo escarnecían, cómo lo golpeaban. Se cumple la escritura también en Isaías 53. Si realmente todas las profecías se cumplen, pero tú estás viendo aquí como realmente Jesucristo le está diciendo: te vas a escandalizar de mí. Fíjate, ahora, era una parte en Palestina que como a las 12:30, 1:30 y 2:30 de la mañana cantaba el gallo, ¿no? En ese lugar. O sea, Jesús muestra cómo es el corazón humano y lo conoce. Cuando hay presión, hay miedo, y no depende de la lealtad humana. Les dice: se van a ir a todos les está diciendo: se van a ir, ustedes me van a dejar. Y también desenmascara la confianza en uno mismo. O sea, eso es lo que está mostrando Pedro. Pedro 2 veces va a mostrar confianza en sí mismo. ¿Cuándo? Cuando le dice a Jesús: no te voy a negar.
y cuando también saca la espada, ¿no? O sea, acuérdate que cuando él saca la espada y era Malco, uno de los siervos del centurión, Pedro muestra confianza en sí mismo, no en Dios, ¿no? O sea, y así es, ¿no? Nosotros, ¿no? O sea, es una escena humana, muy humana. Todos prometemos mucho cuando estamos cómodos cenando, cuando todos estaban cómodos ahí cenando, todos prometen mucho, ¿sí? O sea, todos están alegres y todo, pero ya cuando van a aprender a Jesucristo y están rodeados alrededor de soldados romanos, realmente ellos tratan de huir, ¿no? O sea, realmente Jesucristo por eso dice, ustedes se van a escandalizar, me van a dejar, ¿no? O sea, y eso lo muestra también en nosotros, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo una prueba, en una lucha, estamos siendo probados, a veces queremos desistir, ¿no? A veces seguir al Señor puede ser difícil para nuestra carne. Por eso Jesucristo se va a fortalecer en el Espíritu, más adelante Él lo va a decir, ¿no? Tiene que orar. En el huerto del Getsemaní Él está orando, ¿sí? O sea, tú lo vas a ver más adelante cómo Jesucristo va a orar en el huerto del Getsemaní. Ve los siguientes versos. Mira, verso 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní es lagar, es un lugar de prensa donde se prensaban aceite de oliva, o sea, trituraban ahí el aceite, ahí lo sacaban, por eso es el nombre Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Fíjate, Jesucristo sabía, ¿no? Todo lo que le iba a acontecer, ¿no? O sea, no por algo, en algunos pasajes, en Juan aquí no lo dice, cuando Jesucristo está junto con los soldados romanos, todos caen al suelo. Pero realmente Jesucristo muestra su poder, su divinidad cuando dice yo soy, ¿no? Entonces Jesucristo realmente era Dios en la carne, sabía, ¿no? O sea, lo que le iba a acontecer, sabía que tenía que ser, cargar el cáliz del furor de la ira de Dios en su propio cuerpo para redimirnos, ¿sí? O sea, entonces por eso Jesucristo va y ora, ¿sí me entiendes? Está orando ahí Jesucristo, verso 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjate, Jesucristo está angustiado y está entristecido. ¿Por qué? Porque sabe que va a cargar el cáliz de la ira. Toda la ira de Dios. O sea, haz de cuenta que Dios lo abandonó, lo dejó, sí. Y realmente todo el cáliz de la ira, toda la ira de Dios, todo el pecado de la humanidad estaba siendo cargado por Jesucristo. En ese momento Jesucristo, realmente aquí en estos versículos me parece que no lo dice, pero realmente Jesucristo estaba sufriendo una hidrostiasis, me parece que es cuando se le reventan los vasos capilares. O sea, eso puede suceder cuando hay mucha presión, mucho estrés, porque está cargando la copa de la humanidad. O sea, Jesucristo está cargando el pecado del mundo, ¿no? O sea, Jesucristo realmente siente estrés en ese momento. Vete al verso 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Velad significaba orar. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesucristo en ese momento estaba sintiendo la agonía, ¿sí me entiendes? O sea, él ya sabía que iba a ir a la cruz, ¿sí me entiendes? Que iba a ser lapidado, ¿no? O sea, que iba a ser humillado, abatido, golpeado, ¿sí? O sea, que iba a ser realmente torturado para librarnos del pecado, ¿no? O sea, él realmente se hizo pecado sin conocer pecado para librarnos del pecado, pero cargó la copa de la ira de Dios en su cuerpo, ¿sí? O sea, por eso tuvo que ser flagelado, martirizado. Y realmente Jesucristo sintió el miedo que nosotros sentimos. O sea, no es algo que nosotros digamos tú, yo nunca siento miedo. No, claro, el mismo Señor sintió miedo, sintió la presión. Por eso está diciendo, me angustié hasta la muerte, estoy muy triste hasta la muerte, quédense aquí, oren por mí. Sí, velad conmigo, oren conmigo. Sí, entonces, fíjate cómo Jesucristo, o sea, cuando tú a veces te encuentras en una situación complicada en tu vida, sí, o sea, tú realmente estás viendo cómo Jesucristo también se angustió, se entristeció hasta la muerte, ¿no? O sea, sabía lo que le iba a acontecer. Es cuando nosotros también nos encontramos, ¿sí? De repente preocupados, presionados, estresados. O sea, Él conoce el corazón humano. Fíjate, desde antes lo hizo con el apóstol Pedro y le dijo, tú me vas a negar, pero ahora Él mismo está reconociendo esa necesidad, ¿sí? Y está reconociendo esa necesidad tan fuerte que le está diciendo al Padre, ¿sabes qué? Pasa de mí esta copa, o sea, no la quiero cargar, la copa del cáliz de la ira. Fíjate, entonces, mira, en
Entonces, son dos palabras griegas muy fuertes cuando Jesucristo está diciendo tristeza profunda y depresión, que es hipeistai en el griego, y adaimonei, angustia que te deja sin salida, pánico total. Solo se usa aquí y en otro lugar en el Nuevo Testamento. Imagínate que tú supieras realmente que vas a ir a morir, ¿no? O sea, que vas a ser martirizado, que vas a ser muerto. O sea, Jesucristo realmente ahí muestra que realmente fue humano. Por eso la Biblia dice que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó de sí, de su deidad, se hizo en condición de hombre y fue obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Jesucristo tenía las mismas emociones que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros de repente como creyentes también a veces nos angustiamos, nos preocupamos, es algo natural del hombre. Pero por eso nos tenemos que fortalecer en el Señor. Tú vas a ver a Jesucristo fortaleciéndose en el Señor en estos versículos. O sea, realmente Jesucristo va a ser fortalecido en el Señor. Aunque en estos versículos no te va a hablar, ¿sí? Que es en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 me parece que es cuando Jesucristo, un ángel del cielo lo fortalece. Sí, o sea, el mismo Lucas ve a un ángel del cielo. Acuérdate que Lucas era médico, el físico. Entonces él vio él está relatando que hubo un ángel del cielo que fortaleció al Señor en la angustia, ¿sí? Entonces nosotros también en nuestra angustia, ¿sí? En las preocupaciones, cuando nosotros tenemos alguna preocupación, algún estrés, tenemos que fortalecernos en el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él conoce las debilidades del hombre. No por algo el autor de los Hebreos nos dice que Él sufrió en todo para librarnos de todo, haciéndose pecado, ¿sí? Entonces el mismo Jesucristo en las debilidades nos fortalece, ¿sí? Cuando tú de repente como hombre, si estás en alguna aflicción, si estás afligido, estás preocupado, ¿en dónde te fortaleces? En el Señor, ¿sí? El mismo Jesucristo se va a fortalecer en Dios, ¿sí? ¿Y en dónde agarras la fortaleza? En Dios. ¿Por qué a veces como hombre, yo me pregunto y digo, ¿no? A veces como hombre nos preocupan tantas cosas, porque de repente te preocupa tu futuro, qué te va a pasar, ¿sí? ¿Qué va a suceder con mi vida, con mi familia, con mi trabajo, con los hijos? ¿Sí? Pero cuando Dios ya tiene el rumbo de tu vida y realmente lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Él, ¿sí me entiendes? Porque al final de cuentas Dios tiene ya el destino de tu vida y te fortaleces en Él. No puedes estar preocupado por lo que ha de venir, debes de preocuparte por Cristo, que tu vida esté consagrada a Él realmente y que tú te preocupes por el Señor, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque a veces nos preocupan muchas cosas. Y si pierdo el trabajo, y si pierdo esto, y si me pasa esto, y si me pasa aquello. No, el Señor tiene el rumbo y el destino de todos los hombres. No tenemos que tener temor en Cristo, ¿sí? O sea, cuando nos fortalecemos en Él, aunque es algo natural, el miedo, el temor para el hombre. Entonces, fíjate, mira, esta es la única vez en estos versículos que Jesucristo pide ayuda humana, ¿sí? No les pide que peleen, lo que le está pidiendo es que se queden despiertos con Él y que no lo dejen solo en la hora más oscura, ¿sí? O sea, eso es lo que está diciendo Jesucristo. Fíjate, Jesucristo está citando el Salmo 42:5, vean Salmo 42, verso 5. Mira, ve el Salmo 42, verso 5. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Fíjate, Jesucristo realmente está turbado y está citando el Salmo 5, ¿no? Y está sintiendo lo que siente una persona con ansiedad severa antes de morir. O sea, una persona a punto, o sea, él sabe que todos sus órganos, todo le funciona y todo, pero imagínate una persona que está entubada y que está a punto de partir con el Señor. O sea, a lo mejor tú dices, bueno, como cristiano, y tú te pones a pensar, y tú dices, como cristiano, a lo mejor si tú estás en Cristo sabes que vas a ir a mejor camino, pero realmente no todas las personas cuando están a punto de morir sienten eso. Porque sientes un miedo, sientes una angustia. Y Jesucristo está sintiendo esta misma angustia. Y a veces tú dices como hombre,
bueno, no debo de pensar en la muerte. Porque a veces dices, y los hombres así piensan, ¿no? O sea, los hombres mismos que dicen, ¿no? O sea, no hablemos de la muerte, no hables de cosas feas, ni lo pienses, toco madera, ¿no? Hasta, si no toco madera, hacen eso. Pero realmente el hombre sí debe de estar preparado para la muerte en Cristo, ¿sí? Pero cuando tú estás a punto de ir a la muerte, como le está pasando aquí a Jesucristo, realmente él está sintiendo una agonía, un miedo, un temor. Y eso es lo mismo que nos puede suceder cuando nosotros estamos a punto de morir, que nunca he estado en esos casos, pero he conocido casos de personas que están a punto de morir o han sentido una ansiedad fuerte, ¿sí? Y lo he visto. Entonces sí sienten un miedo y empiezan a orar. Y eso es lo mismo que Jesucristo está haciendo, está empezando a orar. ¿Por qué? Porque Él no quiere morir todavía. Está entrando en una parte humana, aunque Él está cumpliendo el propósito de Dios. Y lo está dejando. Es una locura eso, realmente. Porque si tú lo ves ya así, literalmente sí es una locura. Saber que Jesucristo va a ir al Calvario y tiene que ser asesinado. Lo estamos leyendo aquí bien padre, ¿no? Lo estamos así diciendo normalmente. Pero realmente si tú te pones a reflexionar todo lo que Jesucristo sufrió y cuando la persona está a punto de morir, ¿sí? Y yo he visto personas en el lecho de muerte, entubadas, y les digo, ¿quieres recibir al Señor en tu corazón? Y la reciben. Porque es la última esperanza, Cristo. Pero eso es lo que pasa cuando una persona está a punto de ir a la muerte, está sintiendo una agonía. Sí, o sea, y es lo mismo. Cuando he visto 2 casos de 2 personas que están a punto de morir y al día siguiente reciben al Señor y mueren. Y he ido al hospital y he entrado al lugar. Y cuando ves a la persona que está en esa agonía, es la última esperanza, es Cristo. Y la esperanza de Cristo estaba en el Padre. Por eso Cristo está angustiado hasta la muerte y está afligido y está pidiendo ayuda de Pedro y Zebedeo. Y está diciendo, ayúdenme, quédense aquí conmigo, porque estoy angustiado, estoy afligido. Fíjate, mira, Jesucristo no murió como un mártir. Jesús se dirigió a su muerte sabiendo que era la voluntad de su Padre, que enfrentara la muerte completamente solo. O sea, Jesucristo enfrentó la muerte solo, por eso dijo al principio, ustedes se escandalizaréis de mí, me van a dejar. Sabía el corazón del hombre, ¿no? Entonces, fíjate, en Lucas, bueno, ya lo dijimos, en Lucas 22:43, Lucas vio ángeles y fue quien lo fortalece, se fortaleció, un ángel del cielo, en su agonía, lo fortaleció. Y fíjate, en griego la palabra es en isiquio, fortalecer, dar fuerza física, dar vigor interior. No es que le quitó la copa ni le dijo no sufras, le dio fuerza para tomarla. En la angustia, en el sufrimiento, está citando Jesucristo probablemente el Salmo 42:5. Y cuando el Salmo 42:5 nos dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mi corazón? Y cuando tú estás afligido, a lo mejor no a la muerte, pero tú estás afligido porque has sentido aflicción por algún problema, ¿a dónde te refugias? Porque muchas personas no se refugian en Cristo, se refugian en ¿qué? En ellos mismos, en que se refugian en cosas vanas. Pero ¿dónde está el refugio de todo el creyente? En Cristo. Por eso Él se está fortaleciendo en el Señor. Fíjate, no le quitaron el dolor, le dieron capacidad para soportarla. Jesús estaba en agonía. En griego, agonía es lucha de un atleta, un combate, y su cuerpo ya estaba fallando. Tenía la hematidrosis, es el sudar sangre, se rompieron los vasos capilares. Eso es lo que sucede. Fue un fortalecimiento, no un rescate. A diferencia de cuando los ángeles ministraban a Jesús después de los 40 días en el desierto, a Jesucristo lo fortalecieron, ¿sí? En Mateo 4:11, que le trajeron comida y servicio, es como cuando alguien te agarra con los hombros para que no te caigas. Pues eso es lo que le está haciendo el ángel, fortaleciéndolo. Realmente lo está fortaleciendo. Y eso es lo mismo que hace Dios con nosotros, nos fortalece. No por algo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12 también te dice, bástate en mi gracia, donde mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo lo está citando porque Pablo también estuvo afligido, tenía un aguijón en la carne. Probablemente ese aguijón en la carne era una enfermedad que Dios le había enviado al apóstol Pablo.
Y cuando Dios le envió esa enfermedad, Dios le dijo, mi gracia te basta. Y eso es lo mismo cuando tú te sientes afligido, preocupado por alguna situación, por algún problema. El Señor realmente te dice, fortalécete en mí. Y en todas las cosas tenemos que fortalecernos en el Señor. No podemos cargar nada. Todo ya fue cargado en el madero, todo fue cargado en la cruz, no por algo el Señor. También a través del apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, que tiene cuidado de vosotros. ¿A dónde yo lanzo mis cargas? ¿A dónde yo lanzo mi angustia cuando me preocupo? Cuando algo que no está en mis manos. Y por ejemplo puede ser la misma economía. De repente, cuando yo no estoy, yo por ejemplo no tengo el control de la economía de un país. Y yo no tengo el control de las cosas, de nada. Pero sí tengo una fortaleza en el Señor que me va a hacer confiar que Él va a ser mi proveedor, mi provisión. En todas las cosas. ¿Sí? Entonces, fíjate. Mira, repetidas veces en el Nuevo Testamento la copa es una imagen poderosa de la ira, lo dijimos. El Salmo 75:8 dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Fíjate que era lo que estaba haciendo el Señor, cargando el pecado de la humanidad. El pecado total de la humanidad. Por eso dice que él mismo, en primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice que él mismo se hizo carne, ¿no? Vamos a primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera de Pedro 3, verso 18, nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. O sea, no tenía pecado, solamente estaba cargando el cáliz de la copa de la ira, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. O sea, Cristo cargó el pecado de la humanidad, ¿para qué? Para darnos vida, para darnos salvación. Si Cristo no hubiera ido al Calvario y si no hubiera sufrido toda esta agonía cargando el pecado de la humanidad, no hubiéramos sido salvos. Nuestra vida vale por Cristo. La vida del creyente vale por Cristo. Fíjate, ve a los siguientes versos, vamos a los siguientes versos. Ve del verso 40 al 46. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. O sea, literalmente estaban muertos de cansancio. O sea, Jesucristo les dijo, imagínate toda la noche, Jesucristo en agonía y todo, ¿sí? Y sus discípulos están cansados. Verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjate lo que Jesucristo primero está pasando, agonía, tristeza, pero después les está recomendando a los discípulos que velen y oren. ¿Qué es velar? Literalmente estar despiertos y orando. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Fíjate, cuando nosotros pasamos tiempo en oración, nuestro rumbo de vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque la oración te va a fortalecer. La oración te va a hacer ver las cosas de diferente manera, de diferente forma. La oración es muy importante para todos los creyentes. No podemos dejar de lado la oración. Jesucristo mismo la está diciendo, velen y oren. ¿Cuántos pasajes bíblicos como este, Juan 16, verso 24, que te dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido? Filipenses 4, 6 al 7, dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidos de delante de Dios nuestras peticiones, y el Dios de paz nos dará la paz. Efesios 6, nos dice, oren en todo tiempo y en todo momento, levantando manos santas. ¿Cuántas veces la Escritura nos dice que oremos? ¿Cuántas veces Jesucristo está hablando sobre la oración y cuántas veces les habló a sus discípulos sobre la oración? La oración es importante para el creyente. Y Jesucristo va a repetir 3 veces la misma oración. Y a veces no es, porque muchas veces podemos decir, y se puede oír así los hiper religiosos, ¿sí? O hiper espiritualistas, pueden decir que tal vez si tú oras lo mismo, a veces no tienes fe. Pero Jesucristo mismo va a decir más adelante que oren 3 veces lo mismo. Fíjate, verso 42.
Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Ves? Jesucristo está orando 3 veces lo mismo. Y a veces cuando tú oras por la misma petición y vuelves a orar por la misma petición y vuelves a orar por la misma petición, no tiene nada que ver que no tengas fe. Jesucristo lo está haciendo. Y a veces tenemos que orar otra vez por lo mismo y perseverar en la oración y perseverar en las cosas. Por eso el apóstol Pablo dice: perseveren en la oración. Es importante que nosotros perseveremos en la oración. No porque no tengamos fe, o sea, el mismo Jesucristo lo está haciendo aquí. Y no es porque no tiene fe, realmente Él tiene fe, pero está orando 3 veces lo mismo. Verso 45. Dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos a ver, se acerca el que me entrega. O sea, mira, Jesucristo. Mira, en una parte, cuando tú estás viendo todo eso, ¿no? O sea, Jesucristo sabía que Pedro fallaría. Sin embargo, lo alentó a la victoria, sabiendo que los recursos se encontraban en velar y orar. Si Pedro despertaba y se acercaba en dependencia a Dios, hubiera podido evitar negar a Jesús en la hora crítica. Jesús encontró la victoria en la cruz al triunfar en la lucha en el Getsemaní. Y Pedro, al igual que nosotros, falló en la tentación más adelante porque falló en velar y orar. Y la batalla espiritual a menudo es ganada o perdida antes de que llegue la crisis. Mira, cuando tú estás a punto de fallarle a Dios, pero cuando tú no estás orando, es más fácil que falles. ¿Qué te dice la Biblia en 1 Corintios, capítulo 10, verso 13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, y juntamente con la tentación nos dará la salida para poder soportar. Cuando yo estoy orado, es menos fácil que yo caiga en tentación. Y tú lo estás viendo en el apóstol Pedro, ¿no? O sea, se queda dormido, no ora, niega a Jesús, va a sacar una espada. Cuando yo estoy fortalecido también en la oración, o sea, no estoy diciendo vamos a orar y vamos a hacer solamente veladas de oración, dejemos la palabra a un lado, no. Es importante combinar tanto la palabra como la oración. Es parte de la madura que el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6. El creyente debe de estar orando. ¿Por qué? Porque si de por sí a veces nos preocupamos, vienen pruebas. Y cuando yo estoy dejando la oración a un lado, va a ser más factible que yo me preocupe más y que yo trate de hacer las cosas a mi carne, como lo hizo el apóstol Pedro. Porque tú ves a Pedro actuando en la carne y negando a Jesús 3 veces, y Jesús confirmándole y después sacando su espada. ¿Por qué? Porque Pedro realmente no escuchó el consejo de Jesús de velar y orar. Y es importante que nosotros escuchemos el consejo de Jesús y tenemos que darle un tiempo en oración a Dios. Porque la oración nos libra también de la tentación. Porque cuando nosotros somos tentados, vamos a suponer, y yo voy, por ejemplo, y voy manejando, y si yo doy un tiempo a Dios en oración, y yo voy en el carro, y me voy peleando con todo el mundo y todo, también ¿por qué es a veces? Puede ser por falta de oración. Cuando yo estoy así, preocupado, afanado, estresado, y de repente estoy así y dejo a un lado la oración, más me puedo estresar. Pero cuando yo tengo la oración en mí, la palabra en mí, voy a tener una paz en Cristo y voy a poder reposar en Él. Fue lo mismo que el Señor hizo en su agonía, en su tristeza. Nunca trató de decir, no, ya, dejo la copa aquí, no muero por nadie. El Señor se fortaleció, veló y oró, y recomendó a sus discípulos velar y orar. Es importante que todo creyente. La Biblia en 1 Pedro capítulo 5, verso 8, nos dice que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente a ver a quién devora, y nos dice: sed sobrios. Eso que muestra que tenemos que estar en oración. En este mundo caído, que no está gobernado por Dios, que hay tinieblas, va a haber luchas.
Y fíjate, aunque sus discípulos hayan dormido y Jesucristo está diciendo, bueno, no han podido volar y orar, no es porque las tinieblas realmente les dieron sueño y hay un poder demoníaco, no, era porque realmente estaban cansados, estaban llenos de sueño, afligidos también, estaban viendo a Jesucristo, lo que le iba a suceder, y estaban probablemente tristes en ese lugar, pero no era porque realmente había tinieblas, pero a veces sí puede pasar, ¿no? O sea, la lucha no es contra sangre ni carne. Entonces, cuando la Biblia nos dice, velad y orad para no entrar en tentación, cuando yo de repente me conflictúo también con alguien y yo soy creyente y estoy orado, yo puedo discernir que Él no es mi enemigo, que realmente, o puedo discernir cuando Dios me dice esto sí, esto no. Y Dios también puede hablar a través de mí. O sea, Dios puede hablar, te puede hablar de repente, pero tú estás discerniendo, hay un discernimiento, el Señor te está mostrando, ¿sí? O sea, se entiende, ¿no? Fíjate, ahora, otra parte, mira, oró 3 veces Jesús, eso muestra que no es espiritual el hacer la misma petición a Dios varias veces. Algunas personas hiperespirituales creen que si le pedimos algo más de una vez, prueba que no tenemos fe. Eso pudiera ser cierto para algunas situaciones, pero Jesús nos muestra que la oración repetida puede ser completamente consistente con una fe firme. A veces el Señor tarda en responder la oración, y por eso el apóstol Pablo nos dice, persevera en la oración. Persevera, a veces tenemos que perseverar, tenemos que seguir. Ves a Jesucristo orando 3 veces en el mismo lugar, por lo mismo. O sea, eso no quiere decir que no tengamos fe, pero sí podemos orar, estar orando por esa petición, estar orando por alguien que está pasando enfermedad, por sanidad, estar orando por algún familiar para su conversión, seguir orando por las personas, seguir orando también por nosotros, que haya un cambio en nuestro corazón, en nuestra vida, que el Señor nos muestre, que nos ayude. Fíjate, verso 47 al 50. Aquí ya va el arresto de Jesús. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Mira a Jesucristo viéndolo aquí como un verdadero ladrón, como un verdadero hombre peligroso. En ese momento se estaba celebrando la Pascua, probablemente había 2 millones de peregrinos en Jerusalén. Y era peligroso porque Jesucristo había hecho mucha revuelta, había hecho sanidades, milagros, y ellos pensaban que se podían juntar con Jesucristo. Sigue el siguiente verso, verso 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Ese salve de maestro es muy hipócrita por parte de Judas. Verso 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué viene? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Fíjate a Jesucristo en este versículo diciéndole a Judas, amigo. ¿Y qué es lo que nos muestra también este versículo? A veces nosotros nos quejamos de personas, porque de repente decimos, esta persona, y son así, me hacen y me deshacen. Bueno, yo veo aquí a Jesucristo diciéndole a Judas, amigo, a pesar de que lo iba a entregar. ¿Y qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 70 veces 7. ¿Y qué es lo que nos dice Jesucristo? Dice que los fariseos y los publicanos aman a sus familiares. Mas yo os digo una cosa, amen a los que nos persigan y a los que nos vituperen y a nuestros enemigos. Fíjate qué amor está mostrando Jesucristo a Judas, a pesar de que Judas lo había entregado. Y ese es el amor que el creyente debe demostrar, aún a los que nos persiguen, aún a nuestros enemigos. Ese es el amor del creyente. Fíjate, ahora mira, aquí no dice cuando lo prendieron a Jesucristo, pero Juan capítulo 18, verso 6, cuando Jesucristo se menciona como yo soy, y Jesucristo está mencionando lo que él mismo dijo a través de Moisés en Éxodo capítulo 3, verso 16,
cuando Moisés dice, tú vas a decir a mi pueblo, yo soy, me ha mandado. Y se está mostrando como esa misma parte. Y cuando Jesucristo se muestra como el yo soy, todos los que están alrededor caen. Era una cohorte de soldados. Una cohorte de soldados, probablemente eran 600 soldados. Una legión provenía de 6,000 soldados que lo iban a prender. Entre todos estos que iban con piedras y palos, había sacerdotes, judíos, pero también llevaban a la Guardia Nacional de Roma, porque ellos pensaban que Jesucristo era un hombre peligroso, podía decirle a las multitudes que lo ayudaran y exaltar a las multitudes para ir en contra de ellos, y probablemente llevaban 600 soldados romanos a su alrededor. Entonces, cuando Jesucristo ves, y por ejemplo, ves ahí a los soldados alrededor y a los fariseos, al sumo sacerdote y todos los hombres que lo van a prender con armas, piedras y palos, caen al suelo cuando Jesucristo no lo está citando aquí en Mateo, pero lo cita en Juan, capítulo 18, verso 6, yo soy. Fíjate, no es solo una identificación, es el nombre de Dios. Jesucristo se mostró como Dios. Jesucristo es Dios en la carne, es la misma imagen del Padre. Y en el griego es ego eimi, yo soy. Y es exactamente como Dios se presenta a Moisés en Éxodo 3, verso 14. Es la misma imagen del Padre. El Padre y yo, y él mismo dijo, el Padre y yo somos uno. Fíjate, aquí no lo está citando Mateo, pero es importante que lo analicemos. Cómo Jesucristo es Dios en la carne y se está mostrando como el mismo que se le presentó a Moisés en la zarza ardiente. Y los judíos no pronunciaban Yahweh, decían yo soy. Cuando Jesús dice ego eimi, delante de los soldados romanos y líderes está declarando Dios mismo. Entonces, fíjate, desde antes, en Juan capítulo 8, verso 58, cuando dijo, antes que Abraham fuese yo soy, quisieron apedrearlo. Pero en este momento la divinidad de Jesucristo está tirando a los hombres al suelo. Lo está relatando Juan 18, tú lo puedes leer. Pero está mostrando la divinidad de Dios en él, en carne. Fíjate, ¿por qué se caen estos hombres, ¿no? en Juan? No es que los empujó. Juan lo cuenta como señal de poder divino. Son 600 soldados, una cohorte, ya lo había dicho, guardias del templo con antorchas y armas, y una sola palabra caen al suelo. Entonces, bueno, ya vimos que es una cohorte, y una cohorte se divide en 6 centurias de 100 hombres. De ahí eran 600 soldados, de 100 hombres, y de ahí centurión, el que manda 100. De ahí el nombre de centurión, 100. ¿Sale? Entonces, es Jesús mostrándoles, nadie me está arrestando, yo me estoy entregando. O sea, Jesucristo tenía divinidad, tenía poder para librarse. Y si quisiera, con una palabra los dejaba ahí, pero se levanta y deja que lo amarre. Y ahora, Jesucristo mismo, en Juan capítulo 10, verso 18, dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. O sea, Él se entregó un sacrificio perfecto, como un cordero, noble, sin odio, sin rencor, sin nada. Ahora, fíjate, ¿y por qué lo hizo en ese momento? Porque los discípulos están ahí muertos de miedo y les muestra una última vez quién es Él, para que tengan fe después y también protege a sus discípulos. Justo después de decir yo soy, que caigan, les dice en Juan 18:8, si me buscáis a mí, dejad a estos, y cumple lo que había dicho en Getsemaní, no perderé a ninguno. Acuérdate que en los versículos anteriores fue lo que leímos. Y entonces, mira, les dice yo soy por 3 razones: para revelar que Él es Dios, para demostrar que va a la cruz voluntariamente y para proteger a los suyos. O sea, entre tanto está mostrando la divinidad, pero también se la está mostrando a sus discípulos. Y es lo mismo que a veces nos pasa a nosotros como creyentes. Cuando tú te das cuenta como creyente que tú de repente no tienes, a veces dudamos de quién es Dios, a veces tenemos duda, pero no estamos con cualquier hombre realmente. Estamos con el Eterno hecho carne, y estamos con Dios, y estamos con el yo soy. Y a veces puede haber duda en nuestro corazón, y a veces puede tener temor, inseguridad.
angustia, aflicción. Pero cuando te das cuenta quién es Cristo y lo que hizo y el sacrificio en la cruz, puedes tener fe en Él, no en ti mismo. Puedes saber que Él tiene poder y divinidad y te puede ayudar en cualquier sea tu situación, aunque sea difícil, aunque a veces digas tú como hombre, a veces de esta no salgo. Pero cuando te fortaleces en Él realmente y entregas tu vida en Él, Él puede hacer muchas cosas en la vida de cualquier hombre. Aunque realmente Cristo no es para que nos ayude a todas las cosas que hacemos o que vivimos. Cristo vino a darnos vida. Cristo es nuestra salvación de la muerte eterna. Eso es lo que es. Aunque a veces el problema no mejore o la prueba no siga ahí o haya enfermedad, yo me fortalezco en el Señor porque Él es mi fe, Él es mi poder, Él es tu ayuda, Él es todo y te ha dado vida, sobre todo, vida eterna. Eso es lo que debemos de entender. Aunque siga el problema en tu vida, aunque sigan las situaciones, no quites la mirada de Jesús, porque Él es la vida. Ve los siguientes versos 51 al 56. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y viendo un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Aquí no dice, solamente está diciendo uno, pero por los demás evangelios o por el evangelio de Juan en el capítulo 18, verso 10, sabemos que es el apóstol Pedro. Ve el verso 52. Entonces Jesús le dijo, mira, ¿cómo Pedro está actuando bien carnalmente? O sea, lo estás viendo y así a veces actuamos en la carne totalmente, tratando de solucionar las cosas a nuestras propias fuerzas, tratando de hacer a nuestro propio intelecto. Y eso es lo que está mostrando Pedro, un hombre carnal, ¿sí? Pedro después en Hechos capítulo 2, después de sacar la espada, de negar a Jesús, cuando hace la conversión a través del Espíritu de Dios, de más de 5,000 hombres, ahí ya ves un hombre en el Espíritu. Y eso es lo mismo cuando a veces estamos nosotros en la carne, tratando de solucionar todas las cosas a nuestras propias fuerzas. Lo estamos haciendo por nuestros propios medios y a la carne. Eso es lo que está mostrando el apóstol Pedro, un hombre carnal, sin confianza en Dios. Porque está viendo cómo Jesucristo, lo está relatando Juan en Mateo, pero Juan está viendo cuando los hombres caen y dice yo soy, están viendo y se los está mostrando y los está guardando, pero aún así Él trata de hacerlo a sus propios medios y por su propia fuerza. Es cuando nosotros hacemos lo mismo, viendo el poder de Dios, la divinidad de Dios, la ayuda de Dios, que en situaciones pasadas tal vez nos ha librado de la muerte, nos ha dado vida y todo, pero ahora tratamos de hacerlo a nuestros propios medios como el apóstol Pedro. Fíjate, sigue adelante en estos versos. Pero bueno, verso 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada perecerán. Pedro nada más había hecho así un revoltijo de sangre en ese lugar. Fue lo único que hizo, pero Dios sanó. Bueno, Jesucristo, que es Dios, sanó a Malco, así se llamaba, ese soldado, y puso su oreja y está mostrando uno de sus últimos milagros antes de ir a la cruz. Él es Dios y Él puede hacer milagros. ¿Y qué no nos dice la Biblia? Muchas veces yo he escuchado pastores que están en el púlpito y dicen, bueno, tú vienes a la iglesia y tal vez tu situación no va a mejorar, y tú vienes a la iglesia y tal vez tu matrimonio no va a funcionar, y tú vienes a la iglesia y tal vez no va a haber sanidad. Y a veces buscamos el favor de Dios y sí, Dios lo puede hacer, porque la Biblia también nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por siempre y por los siglos. Y ese mismo poder que está mostrando ahí en Getsemaní cuando está siendo prendido, ¿para qué? Para restaurar la oreja del siervo, lo puede hacer hoy en día. Pero nuestra fe no puede claudicar si no lo hace tampoco, porque Dios hace lo que se le place y puede sanar, pero también puede dejar las cosas como Él quiere. Pero eso no muestra que Dios no tenga poder o divinidad para restaurar cosas, para sanar a las personas. Él lo puede hacer, pero Él lo hace como Él se le place. Y nosotros no somos, sí, o sea, por eso también Jesucristo le está diciendo, mete tu espada, porque nosotros no somos nadie como para ordenar a Dios que Él haga las cosas a nuestra propia manera y a lo que nosotros queremos. Él puede hacer lo que se le place, porque Él es Dios. Fíjate, verso 53. ¿Acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre
y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. Una legión son 6,000 ángeles, con 700 a caballo. Mira, una legión se juzga que son 6,000 a pie y 700 a caballo. Cuando tú ves, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 35, un solo ángel mató a 185,000 asirios. Y cuando tú ves a Jesse también en pleito con los sirios, y tú ves ahí a Eliseo con Jesse, Dios le dice, abre sus ojos espirituales de este hombre. Y los ángeles estaban ahí preparados, porque los ángeles estaban preparados. Dios, si Jesús daba la orden de no seguir, los ángeles pudieron haber ayudado a Jesús. Y estaban preparados para pelear con lo que fuera, porque están al servicio del Hijo. Y Él es más grande, ¿no? Dice el autor de los Hebreos, dice que Jesús es más grande y Dios lo hizo más grande que los mismos ángeles. Entonces tú ves que Él mismo está diciendo, bueno, podrían venir a ayudarme, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así hagan? El verso 54 nos está mostrando otra vez la escritura de Zacarías capítulo 13, verso 7, y también nos está mostrando a Isaías capítulo 53, versos 7 al 9, como cordero al matadero no abrió su boca, y el Salmo 22, 6, y el Salmo 53, tratando como criminal y ladrón a Jesús. O sea, eso es lo que está mostrando. Jesucristo mismo está diciendo, se van a tener que cumplir las escrituras. Entonces, bueno, yo me doy cuenta en todos estos versos, y voy a seguir adelante, y me puedo dar cuenta cómo se cumple la profecía y cómo Jesucristo está diciendo es para que se cumplan las escrituras. Y cuando yo me doy cuenta que Dios tiene toda mi vida en su mano, totalmente, todas las cosas las tiene en su mano, todo lo que a mí me pasa, todo lo que yo vivo, la vida en que yo estoy, mi trabajo, mi familia, todas las cosas Él las tiene en su mano. Porque Él lo sabe todo. Y Él conoce nuestros corazones, nuestras intenciones. Sabe si realmente lo amamos, le vamos a fallar. Sabe si realmente estamos mintiendo, no estamos mintiendo. Sabe todo sobre nosotros. Entonces yo me doy cuenta si Él sabía y se tenían que cumplir las profecías o la escritura. Yo me puedo dar cuenta que Jesús sabe todo sobre de mí y sabe todo sobre de ti. Y a veces, ¿qué decimos, Señor? ¿Por qué me está pasando tantas cosas? Y me empiezo a quejar. Y empiezo a decir, ¿por qué? ¿Y por qué estoy viviendo yo esta situación? Si yo trato de ser obediente a ti, si yo te amo, si yo estoy entregado a ti. Bueno, Él sabe por qué pasan las cosas en tu vida y por qué las permite. Y tú piensas a veces que Él no está, pero Él está ahí siempre presente. Y si te tienes que fortalecer es en Él. Y en todo, y en la gratitud también. Cuando yo me levanto y digo, gracias Señor por un techo, gracias Señor porque nos has guardado hasta aquí, gracias Señor por el trabajo que tú nos das. Como lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Gracias Señor por un trabajo, gracias por los compañeros de trabajo, gracias por una familia, una casa, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida, gracias porque hasta aquí me tienes con bien, gracias porque puedo tomar un bocado a la boca y no estoy en un lugar entubado, enfermo, y si estuviera, tal vez te estuviera adorando, pero que realmente reconozcamos que Él sabe todo de nosotros y que realmente lo adoremos. Verso 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Se está cumpliendo Isaías 53:3. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste. O sea, fíjate, primero de enseñar, de alimentar a las multitudes, de estar con los fariseos, de que lo corrían y todo. Ahora, ¿qué está diciendo? A ver, ustedes no me prendieron, pero ahora ya soy un estorbo para ustedes. ¿Por qué? Porque está como los otros del libro de Hechos que trastornan a las multitudes. Y ya está siendo un estorbo
para los judíos, pero también se tiene que cumplir el propósito de Dios en Cristo, que Él tiene que ser martirizado, flagelado en el Calvario para darnos vida. Verso 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejando, lo huyeron. Fíjate, se cumple lo que Jesucristo dijo, se van a escandalizar. Ve cómo ahora lo dejan. Versos 57 al 61. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Fíjate, a Jesucristo primero lo llevan al patio. Según para los romanos tenían que ser juzgados de día, pero por eso todo lo están haciendo así como abajo del agua. Y lo están llevando al patio del primero de Caifás, y después lo van a llevar ante el concilio. El concilio, que era un tribunal. Según la ley judía, ¿sí? Esta solo fue una de muchas ilegalidades realizadas en el juicio de Jesús. Según la ley judía, solo las decisiones hechas en lugar oficial de reunión eran válidas. El primer juicio se llevó a cabo en la casa de Caifás, del sumo sacerdote. Entonces, bueno, tú ves aquí a Jesucristo siendo juzgado en el concilio, y primero en el patio, ¿sí? Y con falsos testigos. Realmente tú ves a Jesucristo en concilio. Era una parte donde Moisés también, en Números, no me acuerdo qué capítulo de Números, dice que tenía que reunir a 70 ancianos. Y ahí estaban los 70 ancianos de Israel, y entre ellos estaba Caifás, que tenían que tomar las decisiones. Era un congreso, un tribunal, y se legislaban leyes para los judíos, también en el concilio, en el Sanedrín. Era el Sanedrín, y ahí se juzgaban las leyes y todo. Y Jesucristo ahora está yendo, pero Jesucristo también está con falso testimonio. Fíjate cómo los judíos realmente están en contra de Dios. Y cuando tú ves, por ejemplo, la Biblia en Juan capítulo 1, verso 12, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Estás viendo que están rechazando a Dios a través del Hijo, porque son los mismos que lo están crucificando y están levantando falso testigo en contra de Jesús. Y cuando tú lees la Biblia en Proverbios nos dice que hay una parte donde 7 cosas aborrece Jehová, y entre una de ellas es el falso testigo. Y están tomando falsos testigos para prender a Jesucristo, y están tomando a Jesucristo probablemente en la madrugada, 2, 3 de la mañana, ¿sí? 1 de la mañana, y lo están llevando primero al patio de la casa de Caifás, y después lo están llevando ante el concilio, porque están burlando la ley romana. O sea, ¿cómo te das cuenta realmente que los judíos ya no estaban sin Dios? Y ahora ves a Pedro anteriormente también en Jerusalén con una espada. ¿Y por qué Pedro tenía una espada en Jerusalén? Porque estaba lleno de rateros y estaba lleno de hombres que cortaban la garganta. Entonces la usaba para su uso personal y defensa. Y un país, Jerusalén, que debía ser el pueblo de Dios, que realmente tú ves a Jerusalén que debía de estar siendo llamado pueblo de Dios, ahora no era pueblo de Dios. Y el templo, así lo dijo Jesucristo, era una cueva de ladrones, pero Jerusalén se había vuelto eso. Y ves en Jerusalén enfermedad, y ves en Jerusalén actividad demoníaca y todo. ¿Por qué es? Por causa del pecado, por rechazar a Dios. Pero ahora ves que Jesucristo, mostrándose como el yo soy, mostrándose como la ley, ahora lo aprenden para crucificarlo. Pero tiene un propósito, que se cumpla la Escritura, porque Jesucristo vino a los gentiles. Fíjate, entonces mira, hasta el verso 59, ¿verdad? Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Verso 60, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron, pero en fin vieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Era una blasfemia hablar en contra del templo, porque ellos decían: no jures no jures ni por el templo. Ellos juraban por el templo, era un lugar sagrado para ellos, el templo.
Pero Jesucristo no se refería a ese templo, se refería a su cuerpo. Era lo que estaba refiriéndose Jesucristo, no al templo de Jerusalén, sino a su cuerpo. Pero estos dos diciendo, bueno, Jesucristo está diciendo que derribaría el templo y que lo reedificaría en 3 días. Está blasfemando en contra de Dios, porque el templo era muy importante para ellos y se está mostrando también como Dios, Jesucristo. Fíjate, entonces mira, según la ley judía, los casos criminales no podían ser juzgados durante la Pascua. Y según la ley judía, solo una exoneración podía ser emitida durante el día del juicio. Según la ley judía, toda evidencia tenía que ser respaldada por 2 testigos que eran examinados por separado y no podían tener contacto el uno con el otro. Y según la ley judía, un falso testigo era castigado con la muerte y nada le hizo a los numerosos testigos falsos. Entonces, bueno, ves a Jesucristo, ¿sí?, siendo juzgado. Y por eso se cumple también la escritura y la profecía en Isaías 53. Yendo al matadero, enmudeció su boca. ¿Qué hizo Jesucristo todo el tiempo? Nada. Acusaciones, mentiras, lo iban golpeando, lo iban humillando. Pero Jesucristo enmudeció su boca. Fíjate, versos 62 al 64. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, Caifás corrupto. Acuérdate cómo vimos en este mismo capítulo cómo era Caifás. Y Caifás mismo, probablemente Josefo le escribió, se suicidó. No aguantó la presión Caifás de haber matado a Jesucristo. No respondes nada, que testifican estos contra ti. Mas Jesús callaba, mira, enmudecido. Y a veces eso muestra que a veces ¿qué tenemos que hacer? Refrenar nuestra boca. Refrenar nuestra boca, guardar nuestra lengua. Jesucristo lo ves enmudecido. Es una situación difícil. Es una situación difícil. A veces nosotros no nos encontramos en situaciones difíciles, pero nuestra lengua tiene un gran poder. Cuando de repente nosotros ofendemos a los demás, o cuando de repente nosotros decimos, bueno, me está diciendo algo, me voy a tener que defender con la lengua. Es lo mismo. A veces ves a Jesucristo refrenando su boca, enmudecido, y eso es lo que tenemos que hacer, enmudecer. ¿La justicia de quién es? De Dios. ¿Qué te dice la Biblia en Romanos capítulo 12, verso 19? Mi es la venganza, yo pagaré. No tenemos que hacer justicia por nuestras propias manos. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, o sea, obligándolo, Caifás, un hombre corrupto, lleno de avaricia, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Está citando a Daniel y se está mostrando como el Hijo del Hombre. Es un pequeño título. Y fíjate, y ahora ves a Jesucristo citando a Daniel y diciendo, yo soy el Cristo. Ahora imagínate, Caifás va a responder en el verso 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Fíjate, ha blasfemado, verso 65, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? O sea, ellos realmente no sabían a quién estaban golpeando, pero era Dios en la carne, era el mismo Cristo. Cristo significa el ungido, eso es lo que significa. Ahora mira, atribuirse ser Dios. Blasfemia en la Biblia no es decir una grosería, es mucho más grave. La palabra en griego es blasfemia, hablar de forma dañina en contra de Dios, quitar su honor. Para los judíos del Sanedrín había 3 tipos de blasfemia y Jesús fue acusado de las 3. Fíjate, una, atribuirse ser Dios. Eso fue lo que hizo que lo condenara en Mateo capítulo 26, versos 64-65. Jesús dice, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Se están citando 2 textos
que solo hablan de Dios. Salmo 110:1, siéntate a mi diestra. Y Daniel capítulo 7, verso 3, uno como hijo de hombre que venía con las nubes. Fíjate, ¿qué era para los judíos decir esto Jesucristo? Se sentaba a la diestra del Padre, se sentía Dios para ellos, pero era Dios realmente. Y Caifás se rasgó las vestiduras porque entendió perfectamente que Jesús estaba diciendo, yo soy el Yahweh, por eso grita blasfemado. Levítico capítulo 24 verso 16 decía, el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Ellos estaban conforme a la ley. Y el segundo era atribuirse lo que Dios puede hacer. ¿Cómo perdonar pecados? En Marcos 2:7 dicen, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Él lo hacía. Y Jesús lo hizo en Mateo 9:2, tus pecados te son perdonados, a un paralítico en Betsaida. Para ellos era tomarle el trabajo a Dios. Y 3, falta de respeto al templo o a la ley de Moisés. En Mateo 26:61 los falsos testigos dicen, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Atacar el templo era como atacar a Dios mismo porque era su casa. En el fondo, blasfemia es ponerse en el lugar de Dios o rebajar a Dios a algo que no es. Por eso, tan irónico el juicio. Caifás acusa a Jesús de blasfemo por decir que es Dios, cuando en realidad el blasfemo es Caifás por condenar a Dios mismo. ¿Ves? O sea, el mismo Caifás condena a Dios, que es Jesús. Vete a los últimos versos, vamos del 69 al 75. Ahora, aquí ya ves cómo, o sea, Jesucristo mismo se muestra como Dios y están blasfemando, pero ahora ves en estos versos 69 al 75 cómo Pedro se va a cumplir lo que Jesucristo dice. Pedro lo va a negar. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose lo que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y salió y fue fuera y lloró amargamente. ¿Qué es lo que muestra Pedro? Que a veces podemos negar a Jesús, y a veces lo podemos negar en nuestra forma de vivir o en nuestra forma de actuar como creyentes cuando fallamos a Dios. Eso es lo que está mostrando Pedro. O sea, entonces no podemos decir, ay Pedro, tú negaste a Jesús 3 veces. No, nosotros también podemos hacer eso mismo que hizo Pedro cuando estamos viviendo bajo la carne. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8 verso 1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Nosotros podemos negar a Jesús cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos, nosotros negamos a Jesús. Cada vez que lo rechazamos en nuestra forma de ser, en nuestro comportamiento, estamos rechazando a Jesús con nuestras acciones y estamos viviendo en nuestra carne. Eso es lo que tenemos que pensar. Vamos a orar hasta que acabamos. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, porque híjole, reconocemos ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Reconocemos el que tú te entregaste, Señor. Fuiste martirizado, golpeado, Señor. Aún pasaste días, Señor, antes de ir al Calvario, Señor. Lo sabemos, lo conocemos, lo hemos visto, Señor, a través de la Escritura, Señor. Sabemos que es un regalo perfecto, Señor, el que fuiste a morir por nosotros para darnos vida, Señor. Que cargaste la copa de la ira, el cáliz, Señor, que pues era para nosotros, Señor. Porque también, como dice Pablo, Señor, antes éramos hijos de ira, Señor, y estaba preparada la ira para nosotros, Señor. Mas tú, grande en amor, en misericordia, en bondad, en fe, nos hiciste salvos, Señor, por gracia. No por obra, Señor, fue por gracia. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos a no negarte, a no pisotear tu sangre, Señor, como Pedro, Señor, que te negó 3 veces, estaba en la carne, y a veces aún nosotros estamos en la carne, Señor. Mas tú ayúdanos, Señor,
Que no te fallemos a ti, no porque el hombre nos vea, Señor, sino realmente tú ves el corazón del hombre en lo oculto, Señor. Ayúdanos, Señor, a no fallarte a ti, Señor, porque eso es lo que queremos, Señor, no fallarte, Señor, estar de pie por ti, Señor, no por nosotros. Bendice a cada uno de los que están aquí, guárdalos, líbralos de todo mal, Señor, y sé tú obrando con ellos. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.